Así era el Jueves Santo en tiempos de la Biblia, año 33 después de Cristo, jueves por la tarde. Las calles huelen a cordero asado, a especias, a leña encendida. El aire está cargado de voces, de pisadas sobre piedra caliza, de familias que suben hacia la ciudad santa desde todos los rincones de la tierra prometida. Es la víspera de la Pascua, y esta noche, en un salón elevado de la ciudad de David, algo que el mundo no había visto jamás está a punto de ocurrir. Una cena, un maestro, 12 hombres, y el peso de la eternidad sobre cada bocado de pan, sobre cada sorbo de vino. La cámara ya está encendida. Entra en escena el mundo en ese momento. Para entender lo que ocurrió esa noche, necesitas entender el mundo en el que ocurrió. Jerusalén, en el año 33 después de Cristo, era una ciudad de aproximadamente 80.000 habitantes de manera permanente, pero durante la Pascua, el historiador judío Josefo, en su obra titulada La Guerra de los Judíos, sugiere que la ciudad podía recibir hasta 250.000 peregrinos adicionales. En esas calles estrechas convivían culturas, dialectos, conflictos políticos y fervor religioso, en una mezcla que hacía de Jerusalén uno de los lugares más complejos del mundo antiguo. El Imperio Romano dominaba la región. El prefecto Poncio Pilato gobernaba Judea desde el año 26 hasta el año 36 después de Cristo, según los registros de Tácito en sus anales y confirmado por la piedra de Pilato descubierta en Cesarea Marítima en el año 1961, hallazgo arqueológico que sitúa a Pilato como figura histórica real e indiscutible. El templo de Herodes dominaba visualmente la ciudad. Sus muros, construidos con bloques de piedra caliza que podían pesar hasta 80 toneladas, eran la maravilla del mundo antiguo en esa región. Josefo describe en sus Antigüedades judías que las piedras del templo relucían al sol como nieve. La sociedad judía estaba estratificada. Los sacerdotes y el sumo sacerdote Caifás controlaban el poder religioso y político. Los fariseos dominaban la Torá, y el pueblo común esperaba al Mesías cuya venida había sido anunciada durante siglos. Jesús de Nazaret llegó a Jerusalén ese domingo previo, montado sobre un asno, cumpliendo la profecía de Zacarías capítulo 9, versículo 9. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno. Las multitudes gritaron, Hosana, palabra que en hebreo es Hosianá y significa literalmente sálvanos ahora. Era adoración, pero también el grito desesperado de un pueblo que necesitaba liberación. Y ahora, 4 días después, llega el jueves, la preparación de la cena. En el Evangelio según Lucas capítulo 22 versículos 7 al 13, Jesús envía a Pedro y a Juan con una instrucción específica, que al entrar a la ciudad encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua, que lo sigan y que pidan al dueño de la casa el aposento alto donde puedan celebrar la Pascua. En el Jerusalén del primer siglo, llevar agua era tarea de mujeres. Un hombre cargando un cántaro era una señal visible e inusual, casi un código. Alfred Edersheim, en su obra La vida y los tiempos de Jesús el Mesías, sugiere que este detalle indica una preparación discreta para que Judas no pudiera informar del lugar exacto antes de la cena. El aposento alto, en arameo aliyah, era una habitación reservada para huéspedes de honor. La cena pascual, o seder en hebreo, seguía un ritual preciso del libro del Éxodo capítulo 12. Había hierbas amargas que representaban la esclavitud en Egipto. Había aroset, mezcla de frutas y nueces que simbolizaba el barro. Había pan sin levadura, el matzá, símbolo de la prisa con la que Israel salió de Egipto. Y había 4 copas de vino asociadas con las 4 promesas de liberación de Éxodo capítulo 6, versículos 6 y 7. El lavamiento de los pies. La cena comenzó, y antes de servirse el primer alimento, ocurrió algo que dejó a los discípulos sin palabras. El Evangelio según Juan capítulo 13 versículos 4 al 5 narra que Jesús se levantó, dejó sus vestidos, tomó una toalla y se ciñó la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. En la cultura del primer siglo, lavar los pies era tarea del esclavo más bajo.
El Talmud establece que incluso un discípulo no debía lavar los pies de su maestro. Solo los siervos sin rango realizaban esa función. Y sin embargo el maestro, el que había sanado ciegos y resucitado a Lázaro, se arrodilló ante cada uno de sus discípulos y lavó sus pies polvorientos. Cuando llegó a Pedro, el apóstol se negó. «Señor, ¿tú me lavas los pies?», preguntó en Juan capítulo 13, versículo 6. La palabra griega con la que Pedro se dirige a Jesús es Kyrios, que significa Señor Supremo, el que tiene toda autoridad. El contraste era demasiado grande para asimilarlo. Jesús respondió en el versículo 7, «Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después». Y en los versículos 12 al 15 explicó, «Si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros». Jesús inauguraba un principio que transformaría el poder en la historia humana. El más grande sirve a todos los demás. La traición anunciada. Mientras compartían la cena, Jesús habló con una serenidad que debió helar el ambiente. En Juan capítulo 13, versículos 21 al 26, dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar». La palabra griega usada es paradidomi, que significa literalmente poner en manos de otro, ceder. Era un término legal y militar. Juan, recostado cerca de Jesús, preguntó en voz baja quién era. Jesús respondió que era aquel a quien daría el bocado de pan mojado. Tomó el pan, lo mojó, y se lo dio a Judas Iscariote. Este gesto embapto en griego era en la cultura judía del primer siglo un gesto de honor y afecto especial. Jesús estaba ofreciendo a Judas, hasta el último momento, un gesto de amor, pero Judas lo tomó. Y según el versículo 27, después del bocado, entró en él Satanás. Judas salió. Era de noche, dice Juan en el versículo 30. Una frase brevísima que es también una metáfora poética. Judas salió a la noche literal y a la noche del alma. Este momento había sido anunciado siglos antes. El Salmo 41, versículo 9 decía, «Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar». Y Jesús mismo, en Juan capítulo 13, versículo 18, cita ese salmo para decir que se estaba cumpliendo en ese instante la institución de la Cena del Señor. En el momento más sagrado de esa noche, Jesús tomó el pan. En Lucas capítulo 22, versículos 19 al 20, se lee, «Y tomando el pan, habiendo dado gracias, lo partió y les dio, diciendo, Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí». De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama». La palabra griega para memoria es anamnesis. No es simplemente recordar algo del pasado. Anamnesis implica hacer presente algo que ocurrió en otro tiempo, traerlo a la realidad actual de quien lo celebra. Cuando Jesús dice, «Haced esto en memoria de mí», está diciendo, «Cada vez que hagáis esto, yo estaré presente». Esto no es un recuerdo, es una presencia continua. Las palabras nuevo pacto conectan directamente con Jeremías capítulo 31, versículos 31 al 34, donde el profeta escribe más de 600 años antes, «He aquí que vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón». El pacto antiguo estaba escrito en piedra, el nuevo pacto sería escrito en el corazón humano con la sangre del Hijo de Dios. El discurso del aposento alto. Después de la cena Jesús habló extensamente. Los capítulos 14 al 16 del Evangelio según Juan contienen el discurso del aposento alto, uno de los textos más densos teológicamente en toda la Escritura. En Juan capítulo 14 versículo 1 dijo, «No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí». El verbo turbarse en griego es tarasó, que significa agitarse violentamente, ser sacudido como agua en una tormenta. Jesús conocía el miedo que esa noche despertaría en ellos y les habló con la calma del que conoce el final de la historia. En Juan capítulo 14, versículo 16, prometió,
Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. La palabra griega parácletos viene de para, al lado, y kaleo, llamar. Significa el que es llamado a estar al lado de alguien, el que defiende al acusado. Jesús prometía que el Espíritu Santo viviría en ellos y los guiaría desde adentro, para siempre. Ahora te hablo a ti, y aquí es donde esta historia deja de ser historia. Tú que estás escuchando estas palabras ahora mismo necesitas saber que lo que ocurrió en ese aposento alto no terminó en el año 33 después de Cristo. Sigue ocurriendo, sigue siendo real y sigue siendo para ti. Cuando Jesús tomó el pan y dijo, «Esto es mi cuerpo partido por vosotros», estaba pensando en ti. Cuando Pablo escribe en Efesios capítulo 1, versículo 4, que Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, está diciendo que tu nombre ya estaba en ese aposento alto aquella noche. Tú también has tenido momentos en que la traición entró por la puerta de alguien de confianza. Tú también has sentido que la noche es demasiado oscura. Tú también has levantado copa de dolor alguna vez, preguntándote si Dios escucha, si Dios recuerda, si Dios está presente. Jesús, en ese aposento alto, no habló de un Dios distante. Habló de una paz que el mundo no puede dar ni quitar, en Juan capítulo 14, versículo 27. Habló de una morada preparada para ti, en Juan capítulo 14, versículos 2 y 3. El lavamiento de los pies también es para ti. Tus pies están llenos del polvo de los caminos que has recorrido, algunos con fe, otros con miedo, y Jesús, con la misma humildad con la que se arrodilló ante Pedro, se arrodilla ante ti hoy, no porque lo merezcas, sino porque ese es su carácter, su amor que ninguna lógica humana puede explicar del todo. La palabra griega agape, en Juan capítulo 13, versículo 1, describe el amor que llevó a Jesús a amar a los suyos hasta el extremo. Es el amor que actúa sin condición, es el amor que lava pies sucios, es el amor que ofrece pan al que va a traicionar, es el amor que al día siguiente de esta cena estirará los brazos en una cruz. El camino al huerto. Después del discurso, cantaron un himno. Mateo capítulo 26, versículo 30, registra este detalle. Ese himno era casi con certeza el Hallel, los salmos del 113 al 118, parte obligatoria de la Pascua judía. Imagina esas voces entonando el Salmo 118, versículo 22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Jesús sabía que Él era esa piedra, y la cantaba igual. Luego bajaron hacia el valle del Cedrón, y entraron al huerto de Getsemaní. La palabra Getsemaní en hebreo y arameo significa literalmente prensa de aceite, el lugar donde las aceitunas eran aplastadas para extraer su esencia, y esa noche, el alma de Jesús sería aplastada bajo el peso de lo que vendría. En Lucas capítulo 22, versículo 44, la narración dice que su sudor fue como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Los médicos llaman a este fenómeno hematidrosis, condición documentada que ocurre bajo estrés extremo cuando los capilares que rodean las glándulas sudoríparas se rompen. No es una figura literaria, es un detalle fisiológico verificable. Jesús oró: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En Lucas capítulo 22, versículo 42. La palabra aramea con la que Jesús llamaba al Padre era Abba, que aparece en Marcos capítulo 14, versículo 36. Abba es la palabra íntima del hijo pequeño que llama a su padre con confianza total. No es Dios distante, es Padre cercano, y tú también puedes llamarle Abba. Pablo lo confirma en Romanos capítulo 8, versículo 15. No habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El significado que trasciende el tiempo. Todo lo que ocurrió esa noche fue el cumplimiento de un plan escrito siglos antes en las páginas de los profetas. Isaías, en el capítulo 53, versículo 5, escribió más de 700 años antes: Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él,
y por su llaga fuimos nosotros curados. Cada palabra encontró su cuerpo en Jesús. Zacarías, en el capítulo 11, versículo 12, predijo que el precio de la traición serían 30 piezas de plata. Mateo capítulo 26, versículo 15, confirma que Judas recibió exactamente esa cantidad. El Salmo 34, versículo 20, anunció que los huesos del justo no serían quebrados. Juan capítulo 19, versículo 36, confirma que así ocurrió. Nada fue improvisado. Todo estaba escrito, sellado, siendo cumplido versículo por versículo, con una precisión que ningún ser humano podría haber orquestado. Y si Dios fue tan preciso en cumplir cada promesa profética sobre Jesús, también será preciso en cumplir cada promesa sobre tu vida. Las del Salmo 23, las de Juan capítulo 10, versículo 10, las de Jeremías capítulo 29, versículo 11. Ninguna caerá al vacío. Lo que esa noche sigue siendo para ti. La última cena no fue la última, fue la primera. El inicio de una mesa que sigue abierta cada vez que alguien parte el pan con fe, cada vez que alguien bebe de la copa del nuevo pacto con gratitud, cada vez que alguien le dice a Dios en silencio, no mi voluntad, sino la tuya. Tú llevas en tu historia noches que se parecen al jueves en Getsemaní, momentos en los que la copa pareció demasiado pesada, momentos en los que el silencio de Dios fue tan denso como la oscuridad del huerto, pero el jueves no fue el final, el viernes tampoco, y eso lo cambia todo. El Jesús que lavó los pies de sus discípulos esa noche es el mismo que hoy intercede por ti ante el Padre, según Hebreos capítulo 7, versículo 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Él no se quedó en el aposento alto, no se quedó en el huerto, no se quedó en la cruz ni en el sepulcro, y no se quedó en el año 33 después de Cristo. Está aquí, ahora, contigo. Reflexión final. Antes de cerrar este espacio, quiero dejarte con una pregunta que merece silencio, oración y honestidad interior. Si pudieras sentarte en ese aposento alto esa noche, y Jesús se levantara, tomara la toalla y caminara hacia ti para lavarte los pies, ¿qué sentirías? ¿Qué dirías? ¿Hay algo en tu vida, en tus pies cansados y polvorientos, que llevas tiempo sin mostrarle a Él? Comparte en los comentarios una experiencia espiritual tuya relacionada con esta noche. Puede ser una oración respondida en un momento oscuro. Puede ser una vez en que sentiste que no estabas solo en tu propio Getsemaní. Puede ser algo que esta narración despertó en ti hoy. Tu testimonio tiene el poder de ser el pan partido que otro necesitaba recibir esta noche, porque la última cena sigue siendo servida, y hay lugar en la mesa para ti.